que tanta controversia hay en el mundo por lo que dice este libro, y nosotros estamos tratando humildemente de entender qué es lo que el Señor comunicó aquí. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 12. Hoy nos encontramos en este capítulo 2 y capítulo 3, es donde se presenta el mensaje a cada una de las 7 iglesias que nuestro Señor enviara este libro y que Juan escribió por mandato del Señor. Y dijimos que eran 7 iglesias reales, no solo porque nos habla de sus nombres, de la ciudad donde ellas estaban, la ubicación que era la región de Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano en el primer siglo, y porque cada mensaje a cada iglesia tiene sus propias características, está presentado aquí sus propias circunstancias de cada iglesia, y aún hasta nombres de personas se nos menciona en algunas de estas iglesias, así de que uno no puede pensar que este mensaje de las 7 iglesias tenía que ver con personas 2000 años después. Entonces, ellos eran la audiencia original, nosotros somos la audiencia posterior a ellos, y claro, hay cosas que son aplicables para nosotros, pero no olvidemos que está hablando de iglesias reales. Entonces hoy llegamos al mensaje a la iglesia Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, que era una de las 7 congregaciones en Asia Menor. Había más, pero como dijimos, a propósito el Señor escoge 7 iglesias, porque creemos que el 7, como vamos a ir avanzando, tiene un significado importante en el libro de Apocalipsis, que significa total, completo, plenitud. Entonces, el que sea Dios haber escogido 7 iglesias nos habla de la totalidad del pueblo de Dios del primer siglo y del pueblo de Dios de todos los tiempos, por supuesto. Entonces dice el versículo 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras o dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora o donde vive Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pueden sentarse, hermanos. Como hemos dicho, si nosotros queremos entender este libro, uno de los puntos claves o
de los elementos importantes para entender este libro es recordar a quiénes o quiénes eran los destinatarios de este libro originalmente. En el capítulo 1 vimos que el Señor le dice a Juan que escriba este libro y que se lo envíe a las 7 iglesias que estaban en Asia. Le da el nombre de cada una de las iglesias, que dijimos que el nombre de cada iglesia estaba ubicado por la ciudad donde estaba esa congregación. Entonces, cuando uno lee todo el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que en todo el libro se menciona que este libro fue escrito para esas 7 iglesias o para el pueblo de Dios del primer siglo, y tenía que ver con el momento que ellos estaban viviendo en su época. Ese es el gran dilema que tenemos hoy con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis o uno lo entiende como un libro que representa el futuro para nosotros, un futuro muy lejano, no sabemos cuándo, o el libro de Apocalipsis es un libro que su contenido tenía que ver con la audiencia o los destinatarios originales a los cuales el Señor se dirige. Entonces, ahora en este capítulo 2 y capítulo 3 lo que encontramos es ese mensaje. El libro de Apocalipsis dijimos que tiene una característica, y es que es un libro que es una carta, que fue escrito como una carta, pero a la misma vez es un libro que es una profecía. Ese es el único libro del Nuevo Testamento y de toda la Biblia que tiene esa característica particular, que es una carta a la vez y es una profecía a la vez. Sin embargo, si es una carta, fue escrita a personas en particular, con un remitente humano que era Juan el escritor, pero el remitente divino era nuestro Señor mismo. Entonces, estas 7 iglesias se encontraban, lo vimos en el capítulo 1, en la región de Asia, que era una provincia del Imperio Romano en el primer siglo. Y como dijimos, la razón de 7 iglesias, porque aún en la misma provincia de Asia había otras congregaciones cristianas. Recuerde que en el primer siglo el evangelio se había proclamado y extendido por todo el mundo del primer siglo. De hecho, eso fue lo que el Señor ordenó cuando en el discurso del Monte de los Olivos, que es el pasaje paralelo a este libro, el Señor les decía que sería anunciado este evangelio para testimonio a las naciones, y entonces vendría el fin. Pero ¿el fin de qué? El fin de lo que precisamente el Señor estaba respondiendo a sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos, que era la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y que venía a poner fin al pacto antiguo, iba a poner fin al pueblo del pacto, que era Israel, que había rechazado al Señor, que había matado al Señor y a sus apóstoles, sus profetas, y que este libro de Apocalipsis precisamente eso hace, que el evangelio es anunciado por todo el mundo del primer siglo, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero las 7 iglesias lo que representa es la totalidad del pueblo de Dios en el primer siglo. Por eso cada mensaje a cada iglesia tiene sus características particulares, aunque tiene la misma estructura. Dijimos, en cada iglesia el Señor se presenta con una característica con la cual Juan nos relata la visión que él tuvo en el capítulo 1 del Señor, cuando se le presenta
majestuoso, glorioso. Entonces, a la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia en este orden, se le presentó como el que tenía las 7 estrellas y el que andaba en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia de Esmirna se le presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Pero ahora cuando llegamos a esta iglesia de Pérgamo, dice el versículo 12, mire su Biblia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dijimos que el ángel de la iglesia es aquí el mensajero, el pastor, el líder de cada congregación. Y lo vimos que cuando Juan relata la visión del Señor, dice que Juan vio que el Señor tenía 7 estrellas en su mano derecha. Lo vimos en el versículo, en el capítulo 1. Y el Señor mismo le da la interpretación de qué significaban las 7 estrellas que él tenía en su mano derecha. Y él le dijo que eran los 7 mensajeros de cada una de las 7 iglesias. Y que los 7 candeleros en los que andaba el Señor eran las 7 iglesias. Entonces, por eso cada mensaje, cada carta es una carta a cada iglesia. Entonces lo que les está diciendo es, escribe al ángel, es decir, al mensajero. Aquí la palabra ángel es mensajero, porque el contexto determina si se refiere a un ser angelical o a un mensajero humano. En este caso es un humano. Entonces el líder de la iglesia, el pastor, el anciano, era el encargado de la iglesia. Por eso es así como Dios ha ordenado a su pueblo. En su pueblo hay ancianos, diáconos y los miembros de la congregación. Entonces, ahora viene la característica del Señor presentándose a la iglesia de Pérgamo. Le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, es interesante que el Señor, cada una de las características que Él se presenta con una o más características de su persona, como Juan lo vio en la visión del capítulo 1. Cada característica con la cual el Señor se presenta a cada iglesia es una característica que tiene que ver con lo que le va a decir a esa iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna que vimos la semana pasada, se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, porque la iglesia de Esmirna es una iglesia que está sufriendo tribulación, va a sufrir cárcel, algunos de ellos van a morir, por eso le dijo, sé fiel hasta la muerte, pero el Señor se le presenta como el que estuvo muerto y vivió, porque el aliento, la fortaleza que le va a dar a la iglesia de Esmirna es como diciéndole, no te preocupes. Si tú llegaras a la muerte por causa mía, yo por mi muerte y por mi resurrección, aunque tú mueras, como el Señor lo dijo, vivirás. Pero ahora a esta iglesia de Pérgamo se le presenta con una sola característica. Y desde la característica del Señor vemos que el Señor viene, como decimos, con la espada desenvainada. Por eso le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Y que los símbolos tienen que ser interpretados en base a lo que las escrituras interpretan el símbolo. Naturalmente que nosotros no debemos de pensar de que nuestro Señor literalmente tiene una espada de doble filo, aguda. La palabra aguda aquí significa filosa, sharp en inglés. En el griego es oxio, de donde viene el término filoso. Entonces el Señor dice, yo soy el que tiene la espada aguda, filosa, de 2 filos.
Ahora, es interesante que por eso es de que nos ayuda el ir a las palabras originales que se usaron cuando se escribió la Biblia. Hoy nosotros tenemos esos recursos, tenemos el hebreo, tenemos el griego, el arameo, que son los 3 idiomas de la Biblia. Y lamentablemente, o la razón es de que en nuestros idiomas a veces se usa una sola palabra para describir a veces 2 o 3 palabras que había en el idioma original. Y eso ocurre con la palabra espada. Porque la palabra espada que traduce nuestras Biblias al español, no siempre en el griego era la misma palabra. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando la Biblia dice que nosotros debemos de tomar la espada, cuando Pablo escribe sobre la armadura de Dios que debemos de ponernos los creyentes en Efesios 6. Él dice que debemos de tomar la espada del Espíritu. Pero entonces en nuestro idioma es espada. Y aquí también el Señor se presenta como el que tiene la espada de doble filo aguda. Entonces en el español tenemos la palabra espada en Efesios 6 y espada aquí como se presenta el Señor, pero en el griego no es la misma palabra. En el griego, en Efesios 6, es la palabra machaira. Y aquí es otra palabra diferente. La distinción entre ambas palabras es que la palabra machaira en el griego era un cuchillo corto que usaba el soldado en aquel tiempo. Y ese cuchillo corto se usaba para cuando el soldado peleaba cuerpo a cuerpo con su enemigo. Pero la espada a la que hace referencia aquí que tiene el Señor es una espada larga. Y es una espada que se le aplicaba solamente a la espada del rey, que usaba el rey. Porque recuerde usted, en el tiempo antiguo, el rey iba a la guerra, iba a la batalla. No es como ahora, que un país va a pelear con otro y el presidente es el más protegido, ¿no? O sea, ¿usted cuándo ha visto usted al presidente de Estados Unidos ir a pelear contra otro país? Usted sabe que Estados Unidos siempre está en pleito con alguien. Entonces, ¿usted cuándo ha visto que el presidente lo ponen con toda su armadura, su pistola, su metralleta y lo mandan a pelear y él va enfrente? No, al contrario, él se queda y si hay guerra y si se ataca al país, él tiene escondites, lugares donde lo protegen porque hay que salvar al presidente. Él ni siquiera se va a empolvar. Pero en el tiempo antiguo, el rey iba enfrente de la batalla. El rey era el primero en pelear. Y a veces era el rey el que moría primero, porque él era el líder de ese ejército. Pues esa es la misma imagen que se preserva cuando se presenta al Señor como el que tiene la espada de 2 filos, filosa, aguda. Es el Rey Jesús, el soberano que nos dijo en el capítulo 1, que se presenta a esta iglesia diciendo: yo soy el que tiene la espada de 2 filos, aguda, filosa. Ahora, nosotros sabemos que en el versículo 16 del capítulo 1 es como el Señor, como Juan lo describe. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pero en la visión de Juan, fíjese cómo Juan dice que de su boca salía esa espada. Ahora, uno no debe de ser inocente y creer que literalmente el Señor tiene una espada larga que sale de la boca del Señor. Son imágenes. El libro de Apocalipsis es un libro de imágenes. Fue dado en una visión, en forma de visión. Entonces Juan, a través de cosas humanas, describe la persona del Señor y cada característica de ese Cristo glorioso. Es como el Señor se presenta a cada iglesia. A esta iglesia de Pérgamo le dice: yo soy
el que tiene la espada aguda de dos filos. Ahora, versículo 13. Dice, yo conozco tus obras. Ahora, en manuscritos más antiguos, en este mensaje a esta iglesia de Pérgamo, no contiene el término yo conozco tus obras. Lo que el Señor hace directamente es que va al punto. Dijimos que una segunda característica del mensaje a las 7 iglesias es, uno, cómo el Señor se presenta a esa iglesia. Dos, el diagnóstico espiritual que el Señor hace de esa iglesia. Entonces le dice, verso 13, yo conozco tus obras. ¿Y qué dice? ¿Dónde vives o dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, aquí vemos, hermano, algo importante, y es que, primero, la forma como el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo es como el que tiene la espada de dos filos, filosa, aguda. Ahora, es interesante porque en el libro de Apocalipsis, siempre que el libro de Apocalipsis o que Juan hace referencia a que el Señor tiene una espada aguda o que sale de su boca, usted lo va a ver que siempre tiene que ver con referencia a los enemigos de Dios. Y eso es lo mismo que vamos a ver en esta iglesia. Que la razón que el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada de dos filos aguda, no es para asustar a la iglesia. Porque el Señor se está presentando en el aspecto de guerra, de batalla, de pelea. No como a la iglesia de Esmirna, que le dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo vivo y está, el que estuvo muerto y está vivo. O no como a la iglesia de Éfeso, que le dice, el que anda en los 7 candeleros de oro, el que tiene las estrellas en su mano. A la iglesia de Pérgamo le dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Pero no para atemorizar a la iglesia, sino como lo vamos a ver, para decir, yo soy el que tiene la espada de dos filos, porque yo voy a pelear con mis enemigos. Y en el libro de Apocalipsis, cada referencia donde el Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos, siempre es para describir que Dios va a pelear contra sus enemigos. Nunca es referente a la iglesia. Porque recuerde usted, el libro de Apocalipsis nos habla del consuelo, de la fortaleza, del aliento que Dios da a este pueblo sufriente, a la iglesia del primer siglo que está sufriendo martirio, cárcel, muerte. Pero el libro de Apocalipsis también habla de el Señor que va a traer juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios y sobre los enemigos del Señor mismo. Entonces, lo primero que le dice a la iglesia es, yo sé dónde vives. Fíjese cómo el Señor le dice a esta iglesia, yo sé dónde vives. Eso es lo que significa el término, yo sé dónde moras, que traduce la Reina Valera. Ahora, eso es interesante porque el Señor sabía dónde vivían los hermanos de Pérgamo. Entonces, el Señor le dice, yo sé dónde moras, yo sé dónde vives. ¿Dónde vivían estos creyentes? En Pérgamo. Pero ¿por qué Pérgamo? La ciudad de Pérgamo era una ciudad especial. Porque el Señor les dice, vives donde Satanás tiene su trono. ¿Sí?
Le dice a la iglesia, yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Entonces, el Señor lo que le está diciendo a la iglesia es, yo sé la ciudad en la que tú vives. Eso nos habla, hermanos, de que el Señor sabe todo de nosotros. Él sabe el vecindario donde vives, Él sabe la ciudad donde vives, Él sabe el país donde tú vives. Esta iglesia le dice, yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Ahora, esto es tremendo, porque ¿qué significa eso de que estos creyentes de Pérgamo vivían donde Satanás tenía su trono? Esta palabra trono, tronos en el griego, se utiliza más de 40 veces en el libro de Apocalipsis y alrededor de 40 veces se utiliza para hablar del trono de Dios y solo 2 para referirse al trono de Satanás. Por lo tanto, cuando la palabra trono se utiliza aquí, es como si el Señor estuviera diciendo, tú vives, le dice a los creyentes de Pérgamo, ustedes viven donde Satanás está sentado, donde Satanás tiene su centro de operaciones, donde Satanás está sentado. Nosotros sabemos que el poder del mal está por todas partes, pero era tan terrible el mal de esta ciudad de Pérgamo que el Señor les dice a ellos, tú vives donde Satanás tiene su trono. Ahora, y por esto es que nosotros necesitamos de la historia. Y la historia nos dice que en el primer siglo Pérgamo era una ciudad terrible. Por ejemplo, mire estos datos. La ciudad de Pérgamo se le puso Pérgamo a propósito por el hecho de que existía una de las bibliotecas más grandes del primer siglo. Dice que había más de 200,000 libros, no libros, rollos, que se llamaban pergaminos. A la ciudad no se le había permitido utilizar el papiro, que se empezó a utilizar para escribir libros en forma de libros. Entonces por eso se le quedó a la ciudad el nombre de Pérgamo, porque ellos preservaron el uso del pergamino, que eran pedazos de piel de animales, y ahí se escribían las escrituras o los libros. Por eso en esta biblioteca había más de 200,000 libros, que era una de las más grandes del mundo del primer siglo. No solo por eso, sino que la historia dice que en Pérgamo era una ciudad conocida por sus múltiples templos a dioses griegos, donde se rendía culto a los dioses de la Grecia de aquella época. Por ejemplo, en Pérgamo estaba el templo al dios Zeus. En Pérgamo se encontraba el templo al dios Esclepio. El dios Esclepio era el dios que los griegos creían era el dios de la salud, el dios que otorgaba la salud a la gente. Por eso no sé si usted se ha dado cuenta que hasta nuestros días, ¿ustedes han visto cuál es el símbolo de la medicina? ¿Usted sabe cuál es el símbolo de la medicina? ¿Cuál es? Sí, exacto. Es una serpiente enrollada en una vara. ¿Sí o no? Bueno, pues eso es tan antiguo que viene de la ciudad de Pérgamo. Porque en Pérgamo estaba el templo del dios griego que se llamaba el dios Esclepio. Y los griegos creían que el dios Esclepio es el que le daba la salud a las personas. Y de hecho venían miles de personas a Pérgamo a recibir la salud de este dios. Entonces la ciudad por sí misma era una ciudad muy visitada, muy llamativa,
Porque si algo la gente busca en el mundo es la salud, y entonces en ese tiempo se creía que Esclepio, el dios de los griegos, era el que otorgaba la salud a los hombres. Entonces, la vara donde está la serpiente esa significaba el poder de este dios para sanar. Pero lo que hacía más tremendo la iglesia, la ciudad de Pérgamo, es que en Pérgamo, escuche este dato, fue la primera ciudad del Imperio Romano donde se instituyó el culto, la adoración al emperador romano. Entonces, la ciudad de Pérgamo fue la ciudad donde se instituyó el culto al emperador, porque llegó un tiempo en que el emperador romano se adoraba, se le rendía culto como Dios, como un Dios, no solo como un Dios, sino como Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos por qué el Señor le dice a los creyentes de Pérgamo: yo sé dónde vives. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. No solo por la terrible idolatría, el culto a los dioses griegos y paganos y romanos, sino porque en este lugar se instituye el culto al emperador. Por lo tanto, si el culto al emperador era aquí, el punto de partida de donde todo el que no rendía culto al emperador, ¿qué cree que hacían con él? Lo perseguían, lo mataban, lo encarcelaban. De hecho, los cristianos en esta ciudad de Pérgamo se les llegó a llamar parías o parias. ¿Sabe qué significaba parias? Indignos de vivir en esta tierra, les decían. Ahora, ¿por qué los creyentes en Pérgamo eran rechazados, eran despedidos de sus trabajos, eran vistos como lo peor de la sociedad? ¿Por qué? Porque ellos se resistían ¿a qué? A adorar al emperador. Ellos se resistían a adorar a los ídolos de dioses paganos griegos y romanos. Entonces era tan terrible la oposición para el creyente en Pérgamo que el Señor le dice: yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Es decir, era tan tremenda la maldad en Pérgamo que el Señor les dice: yo estoy al tanto de dónde tú vives, le dice al creyente de Pérgamo, donde Satanás tiene su trono. Ahora, le dice ahí, dice: pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, note la conexión. Ellos vivían en una ciudad maligna, perversa. No solo por la idolatría y todo lo que existía, el paganismo, pero la adoración al mismo emperador. Pero ¿qué habían hecho estos creyentes que el Señor les reconoce? Tú no has negado mi nombre y no has negado mi fe. Cuando les dice no has negado mi nombre, es porque así era. En el primer siglo, cuando a los creyentes o cuando a una persona le decían quién era el Dios, el rey de esa persona, ellos decían: el César es rey, el emperador es el rey. Venían con un creyente, con un cristiano, le decían: César es Señor. Ellos decían: no, Cristo es Señor. Pero cuando el creyente decía Cristo es Señor, lo que estaba sentenciando era su muerte. Lo que estaba diciendo es: estoy dispuesto a morir. Por eso el Señor le reconoce a estos creyentes, le dice: tú no has negado mi nombre.
En la ciudad donde se instituye el culto al emperador, donde el emperador era el rey, era el Señor. De hecho, en el tiempo antiguo al emperador se le llegó a llamar Hijo de Dios, el mismo título de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era muy sencillo en el primer siglo. O tú rendías culto al emperador, rendías culto a los dioses del emperador, o tú pertenecías al pueblo de Dios. Y estos creyentes, en medio de este paganismo, en medio de esta oposición, de esta maldad. Por eso, hermanos, nosotros hasta el día de hoy vemos, por ejemplo, nosotros cuando salimos a evangelizar con los hermanos aquí, hemos ido a varios lugares de diferentes ciudades aquí donde estamos en el condado. Y nosotros percibimos, cuando salimos a hablar con la gente, percibimos a veces la oposición. Se percibe cuando a veces la gente está totalmente cerrada, no quieren saber nada. Y llegamos a otra parte y pareciera ser que es diferente. Literalmente, una vez nos reunimos para salir a evangelizar con los hermanos. Y mientras íbamos ya en la calle para distribuirnos ahí, tomar las calles, una mujer salió ahí entre lo oscuro, iba caminando en la calle y literalmente nos dijo, yo iba ahí, otros hermanos, no sé, no me recuerdo quiénes iban conmigo, nos dijo literalmente, ¿qué andan haciendo aquí? Nos dijo, aquí pasan muchas cosas, nos dijo. Imagínense. Y se fue. ¿Sí? Entonces, ahora, nosotros vivimos en un país donde si a usted le dicen algo por predicar su fe, usted le llama a la policía y vienen y lo defienden. Que alguien le quiere hacer daño porque usted es cristiano, aquí usted le llama a la policía y vienen y se llevan preso a esa persona que le hizo a usted daño. Pero en el primer siglo los creyentes no tenían a nadie que los protegiera. Las leyes del mismo imperio eran en contra de ellos. Pero en medio de esa oposición, donde Satanás tenía su trono, les dice el Señor, tú no has negado mi nombre. No te has retractado de conocerme a mí. En el primer siglo, el Señor va a mencionar a un hermano que murió ahí en Pérgamo por su fe. Le dice a la iglesia de Pérgamo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, es decir, que tú has confiado en mí. Eso significa, no has negado mi fe. Le dice, ni aún en los días en que Antipas. Ahora, aquí tenemos un nombre de un hermano del primer siglo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer de que esto tenía que ver con nosotros después de 2000 o 3000 años cuando está hablando de un hermano en particular? ¿O hay algún Antipas aquí? ¿Hay algún Antipas aquí que haya muerto entre nosotros? Pero el Señor le dice, has retenido mi nombre, no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, mártirus, pisto, significa testigo fiel, mártir fiel. ¿Y qué pasó con el hermano Antipas? Fue muerto entre vosotros, donde vive Satanás. Es decir, que el Señor hace referencia a la iglesia de Pérgamo a un momento que fue tan terrible, porque le dice, aún en los días. Esa frase, aún en los días, lo que el Señor está diciéndoles a ellos es, ustedes están donde vive Satanás. No han negado mi nombre, no han negado mi fe, aún
cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde vive Satanás. En otras palabras, en la ciudad de Pérgamo se puso tan terrible la oposición y la persecución contra el pueblo de Dios, que es la característica de todo el Apocalipsis del pueblo de Dios, que Antipas muere siendo martirizado en medio del pueblo de Dios, en medio de esa ciudad donde mora Satanás. Pero estos creyentes eran fieles al nombre del Señor. No negaban conocer a Cristo. Por eso le digo, en el primer siglo es curioso, porque en el primer siglo a los cristianos se les llamó ateos. Era uno de los títulos que se le daba en el primer siglo a los cristianos. Y uno dice, ¿cómo es posible que le llamaban ateos si eran los que creían en Dios? Porque ahora ateo le aplicamos el calificativo a una persona que no cree en la existencia de Dios. Pero en el primer siglo los ateos eran los cristianos. ¿Pero sabe por qué se le llamaba ateos? Porque no rendían culto al emperador. Entonces, imagínense la mentalidad del primer siglo. Dios era el emperador. El emperador era el Dios del mundo, del imperio. Era el imperio el que dominaba. Pero los cristianos adoraban al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor le dice, no has negado mi nombre, has sido fiel a mí. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí, entonces, una vez más, hermanos, vemos lo que vamos a ver en cada iglesia: persecución, encarcelamiento, muerte. El libro de Apocalipsis habla de los mártires del Señor. Esos mártires en el capítulo 6, esos mártires que reinan con Cristo por 1000 años en el capítulo 20. Entonces todo eso es importante que no lo olvidemos, porque el libro de Apocalipsis nos habla sobre el periodo más terrible de persecución del pueblo de Dios en el primer siglo. Entonces uno no puede decir, bueno, es que el libro de Apocalipsis tiene que ver con nosotros, hermano. Por ejemplo, vamos a llegar al estudio de una de las iglesias donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y entonces inmediatamente decimos, ese es el arrebatamiento, hermano. No, claro que no. Porque tenía que ver con las circunstancias de esa iglesia de Filadelfia. Pero el futurista inmediatamente, ya tenemos ya nuestros puntos rojos del libro de Apocalipsis, donde vemos lo que queremos ver, cuando no es así. Una y otra vez cada iglesia lo que nos habla es de las persecuciones, del sufrimiento del pueblo de Dios. Si algo tenían en común todas las iglesias, era que todas estaban siendo perseguidas, atribuladas, encarceladas, muerte, excepto una de las iglesias, que es la iglesia de Laodicea, que estaba tan mal la congregación que ya casi no podía llamarse iglesia. Por eso el Señor le dice, tú tienes nombre del que vive, pero estás muerto. O sea, llegó a perder a tal punto su influencia como pueblo de Dios que el Señor le dice, no, esto está terrible. Pero cada iglesia representa al pueblo de Dios sufriente.
Entonces, estos creyentes de Pérgamo son creyentes que retienen el nombre del Señor, es decir, dan testimonio de su fe en el Hijo de Dios, aun cuando la ciudad en la que vivían era una ciudad donde Satanás tenía su dominio, su control, su influencia terrible. Y en medio de esa ciudad, aun cuando estos creyentes vieron a uno de los hermanos llamado Antipas morir entre ellos, ellos siguieron siendo fieles al Señor. Entonces, hermano, yo no sé si usted lo percibe, pero es el punto aquí de que la iglesia del Señor en el primer siglo está sufriendo persecución y, como hemos dicho, y se va a poner peor para ellos. Por eso a la iglesia de Esmirna el Señor le dijo: yo sé que tú estás pasando tribulación, pero yo te digo que viene cosas peores, porque vas a ser encarcelado y aún resiste hasta la muerte. Y ahora a la iglesia de Pérgamo le dice: tú has retenido mi nombre, no has negado mi fe, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Donde mora Satanás, lo vuelve a repetir el Señor. Es decir, que el Señor está diciendo: esa ciudad es tan terrible, la influencia satánica es tal, que Satanás tiene su trono ahí. Por eso le digo, una característica de Pérgamo es que ahí se instituyó el culto al emperador. Por eso es de que nos ayuda la historia, porque hay cosas que la Biblia no dice, pero ¿por qué el Señor? Ahora, los creyentes de Pérgamo lo sabían. Los creyentes de Pérgamo, cuando leyeron este libro de Apocalipsis dirigido a ellos, ellos sabían por qué el Señor se refería cuando les decía: yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Ellos lo sabían. Hoy nosotros, después de 2000 años, tenemos que regresar al primer siglo, a la historia, y decir: ¿por qué esta iglesia estaba en medio de una ciudad donde el Señor le dice: donde Satanás tiene su trono? Y esa es la evidencia, es de que el Señor les habla de que ellos retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe. Porque era así: o eras del Señor o eras del emperador, o eras del pueblo de Dios o no lo eras. Ahora, lo tremendo aquí es que también es una iglesia que tiene sus defectos, como el Señor se los va a decir. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, ¿cuál era lo que el Señor ve mal en ellos? Ellos no estaban mal porque ellos estaban siendo fieles al Señor. En medio de esa persecución y muerte que estaban sufriendo los creyentes, ellos no niegan su fe en Cristo, no niegan el nombre del Señor. Ellos se mantienen firmes, si aún eso les costara la muerte, como le costó a Antipas. Pero ¿qué estaban haciendo mal ellos? Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes allí. Note la frase: que tienes allí. ¿Dónde? ¿En Pérgamo? No, en la iglesia, dentro de las filas de la iglesia, en la membresía. Eso es lo que significa: tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? El Señor se los dice: que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, nosotros hemos dicho, hay la postura futurista, y una de las interpretaciones de Apocalipsis es de que las 7 cartas a las 7 iglesias nos presentan 7 periodos de la historia de la iglesia hasta nuestros días, o antes de la segunda venida de Cristo. Nosotros hemos dicho que no hay una evidencia en el libro para eso,
Pero sí hay otra forma donde las 7 iglesias nos hablan de la historia del pueblo de Dios, pero no empieza en el primer siglo hasta nuestros días, sino empieza en el huerto de Edén. ¿Sí o no? A la iglesia de Éfeso. La referencia es: al que venciere, yo le voy a dar a comer del árbol de la vida. Es una referencia al huerto de Edén, al Génesis. Cuando llegamos a este mensaje a la iglesia de Pérgamo, es otra etapa de la historia del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa etapa? La peregrinación de Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida. Es de ahí de donde el Señor extrae el ejemplo de lo que la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo en sus filas. Estaban permitiendo a personas, por eso le dice: yo tengo contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, hemos dicho que el libro de Apocalipsis es el libro más bíblico de la Biblia. Que el libro de Apocalipsis tiene más de 400 referencias al Antiguo Testamento. Si vamos a entender el libro de Apocalipsis, tenemos que leer el Antiguo Testamento. De otra manera, tú vas a querer entender el libro de Apocalipsis con las noticias, con el periódico, con el internet. Entonces el Señor, uno de los defectos de esta iglesia es que en sus filas, en su membresía, tienes allí, le dice, entre ustedes están permitiendo a personas que enseñan la doctrina de Balaam. A diferencia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso se distinguía por ser una iglesia bíblica, una iglesia que ejercía disciplina sobre sus miembros. Por eso a la iglesia de Éfeso le dijo: tú no toleras a los malos. A los que se dicen ser apóstoles los has probado y los hallaste mentirosos. Era una iglesia bíblica, una iglesia que ejercía disciplina sobre sus miembros. Pero uno de los defectos de la iglesia de Pérgamo es que estaban permitiendo en sus filas a personas que estaban enseñando una doctrina, estaban haciendo lo mismo que hizo Balaam en el Antiguo Testamento. Al enseñar a un rey, Balac era un rey pagano. ¿De dónde era Balac rey? ¿De qué pueblo? De Moab. Balac era un rey pagano de un pueblo llamado Moab o los moabitas. Entonces, el Señor toma la historia de la peregrinación del pueblo de Israel. De hecho, todo el mensaje a la iglesia en Pérgamo está sacado del ejemplo de la peregrinación de los judíos en el desierto. Por eso es que se les presenta a ellos como el que tiene la espada de 2 filos. Usted va a entender por qué la referencia a la espada de 2 filos. Ahora, dice el Señor aquí, ¿en qué consistía la doctrina de Balaam? Esta palabra doctrina en el griego es didaqué, de donde viene el término en español didáctico, enseñar. Entonces dice, tienes ahí a los que retienen, a los que mantienen la doctrina de Balaam. Entonces, la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo, ese era su defecto de ellos, permitiendo a personas dentro de su iglesia que enseñaran doctrinas falsas. ¿Y cuál era? Eran 2 doctrinas falsas que estaban permitiendo, y a 2 grupos que estaban permitiendo en sus filas.
Primero, veamos la primera. A los que enseñan la doctrina de Balaam. El Señor nos dice aquí que en qué consistía la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Ahora, ¿quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Un profeta, ¿de dónde? Judío. Pero era un profeta ¿qué? Falso. Entonces la historia nos habla, para esto tenemos que ir al libro de Números. Yo se lo relato rapidito por causa del tiempo, pero en el libro de Números nos relata que el pueblo de Israel viene su peregrinaje, salieron de Egipto a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dado, llegan a los campos, dice, de la tierra de Moab. Moab era el pueblo de este rey malo, pagano, gentil, que era Balac. No se confunda con los nombres. Balaam era el profeta, Balac era el rey de Moab. El rey Balac oye el poder del Dios de Israel, como él derrota a sus enemigos. Y dice que el pueblo de Balac, los moabitas, temblaban de miedo por causa de los israelitas que venían y iban a pasar en su territorio. Entonces este rey malo, Balac, manda a llamar al profeta Balaam y le dice: ven, yo te voy a recompensar y te voy a dar recompensa. Solo te pido una cosa: maldice a tu pueblo para que yo lo derrote. ¿Usted conoce la historia? Balaam se hace como que no le interesa la lana, el dinero. Pero por dentro dice: ¿cuánto? Por eso en el libro del profeta Judas, del libro de Judas, que es el pequeño libro que tenemos aquí, Judas lo menciona también como el camino de Balaam, la avaricia. Entonces este profeta le dice al rey Balac: yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es bendito, y lo que es bendito no se puede maldecir. Yo te voy a dar dinero, presentes, regalos, maldícelo, le dice Balac. Y Balac le insiste, y no lo convence. Pero entonces Balac le dice: mira, rey, ven acá. Yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Ya traté de hacerlo y cuando abro mi boca sale bendición, porque lo que es bendito, bendito es por el Señor. Le dice: pero yo te voy a dar un consejo. ¿Sabes cómo vas a derrotar al pueblo de Israel? Ni vas a mover las manos, se lo estoy parafraseando. Ni vas a tener que hacer nada, le dijo. Solamente sigue mi consejo, le dijo. Mándales las mujeres más bonitas de tu pueblo a los hijos de Israel, y que ellos forniquen con ellas, cometan inmoralidad sexual, y tú vas a ver, le dice, que su Dios mismo los va a hacer picadillo. Y así fue. Entonces Balaam, que supuestamente era del pueblo de Dios, es un falso profeta. Por favor, no olvide que en el libro de Apocalipsis nos habla de un falso profeta. Acuérdese de eso cuando lleguemos allá. Balaam representa el falso profeta que enseña al rey pagano cómo destruir al pueblo de Dios. Pues en el primer siglo la iglesia va a ser perseguida, atacada por el rey pagano que representa al pueblo romano, el imperio romano, aconsejado ¿por quién? Por el profeta falso, que en el libro de Apocalipsis es el pueblo de Israel apóstata. Porque en el libro de Apocalipsis los personajes son identidades, no son personas. Entonces, el Señor le dice:
Ustedes están permitiendo en su membresía a falsos profetas que enseñan lo mismo que enseñó Balaam a Balac. ¿Qué fue? ¿A comer cosas sacrificadas a sus ídolos? O sea, eso fue lo que Balaam le dijo a Balac. Mételes mujeres. Los hombres no pueden resistir a las mujeres hermosas. Mételes mujeres, ellas los van a hacer caer en pecado y los van a llevar a la adoración, a rendir culto a los dioses moabitas. Y le funcionó el consejo a Balac. Y Dios tuvo que traer destrucción sobre el pueblo de Israel por causa de ese pecado. Entonces ahora, en la iglesia del primer siglo, los creyentes de Pérgamo estaban permitiendo exactamente lo mismo, solo que con un rey distinto a Balac, con un profeta diferente a Balaam. Pero estos falsos profetas que estaban dentro de la iglesia de Pérgamo, ¿quién cree que eran? Judíos falsos que se hacían pasar por cristianos en medio del pueblo de Dios. Al referirse el Señor a un evento del Antiguo Testamento, es porque estos falsos que estaban dentro de la iglesia de Pérgamo eran, mire, usted lea el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los opositores de los apóstoles, principalmente de Pablo? ¿Quiénes fueron? Los judíos, que se metían a las iglesias del primer siglo a enseñar lo contrario a lo que Pablo enseñaba del evangelio de la gracia de Dios. A esos judíos falsos, maestros falsos, son a los que Pablo llama ministros del diablo en primera y segunda de Corintios. Ahora los tenemos aquí en la iglesia de Pérgamo porque los judíos estaban diseminados por todo el imperio, estaban metidos dentro de las iglesias. ¿Y en qué consistía la enseñanza de estos, de la doctrina de Balaam, sacado del Antiguo Testamento? En que estos falsos maestros en la iglesia de Pérgamo le decían a los hermanos: no hay ningún problema que tú adores a Cristo, pero también ríndele culto al emperador. ¿Quieres salvar tu vida? Tú puedes adorar a Cristo, pero ríndele culto al emperador. Adora a los ídolos, come de la comida que sacrifican a los dioses paganos griegos. No hay problema, no te afecta tu fe. Pero el Señor dice: esa es una herejía. Tú no puedes hacer eso. Entonces, estos falsos maestros le decían a los creyentes de Pérgamo: tú puedes seguir proclamando al Señor, tú puedes seguir adorando al Señor, pero también rinde culto al emperador y todo va a estar bien, no te va a afectar en nada. Al contrario, salvas tu vida, dejan de perseguirte. Cosas sacrificadas a los ídolos. En el primer siglo, ese era un dilema de la iglesia del primer siglo. Si no, lea la carta a los Corintios, cuando los corintios le escriben a Pablo y le dicen: es malo, es pecaminoso comer comida sacrificada a los ídolos. Y Pablo les tiene que explicar: no es problema, mientras a ti no te hayan dicho que fue comida sacrificada a los ídolos, cómetela, ora, dale gracias al Señor. Pero si te dicen: esto fue sacrificado a un ídolo, no te lo comas. No por causa tuya, sino por la conciencia de tu hermano débil, si hay un hermano débil. El problema era cuando un creyente deliberadamente decía: esto fue sacrificado a los ídolos y yo me lo como porque no me afecta en nada. Eso era participar, dice Pablo en 1 Corintios, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y eso no se toleraba en la iglesia del primer siglo. Pero la iglesia de Pérgamo lo estaba permitiendo. Falsos maestros, judíos metidos entre ellos diciendo: no pasa nada. Por eso el Señor los compara con Balaam, que aconsejó al rey Balac a destruir al pueblo de Dios. O sea, porque Satanás y el pueblo de Israel y el imperio romano
Por eso en el libro de Apocalipsis tenemos a Satanás vencido, al pueblo de Israel, la bestia, al falso profeta persiguiendo al pueblo de Dios. Tenemos que estos se unen para destruir al pueblo de Dios. Y no hay nada que los pueda destruir. Al igual como Balaam le decía a Balac en el Antiguo Testamento, lo que es bendito, bendito es, pero mira, mételes mujeres. Y tú vas a ver que Dios se encarga de ellos. Ahora, esta iglesia, no es que ellos estaban aceptando la doctrina. Aclaro eso, y velo en el texto. No es que los hermanos de Pérgamo estaban aceptando la doctrina. Lo que ellos estaban permitiendo es que estos falsos maestros estuvieran entre ellos. ¿Ve cómo no se puede tolerar las cosas en la iglesia? La iglesia de Éfeso, ellos sí echaron, no soportaban a los malos y expulsaban de sus filas, ¿a quiénes? A los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Nosotros el día de hoy, cualquiera puede creer lo mismo. Ah, hermano, ¿cómo está? Le decimos a esa persona. Por eso es de que en la iglesia, uno como pastor y como líderes tenemos que estar al tanto, hermano. Al tanto. Yo estoy convencido, hermanos, que hay personas que no aman la palabra de Dios. Aman sus tradiciones. Yo estoy seguro que aquí en la iglesia se han ido algunas personas que no están de acuerdo con lo que estamos enseñando. Pero a mí no me asusta eso, porque esas personas no fueron personas que se distinguieron por su amor a la palabra de Dios. Por eso he dicho yo, si es algo que es antibíblico, venga y enséñemelo. Pero es fácil hablar y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Ven, hablemos, estudiemos, demuéstralo. El que ama la palabra de Dios, como decía Pablo, sabrá que es la palabra de Dios lo que estamos enseñando. Pero, le digo, la gente puede tolerar cualquier cosa. Aceptan un falso evangelio y ellos felices, nada más con que mantengan sus tradiciones. No, a mí no me gusta eso porque me están quitando mi esperanza del arrebatamiento. ¿De veras? Entonces, como el Señor le dijo a los judíos, ustedes son celosos de las tradiciones de los ancianos, pero no de la palabra de Dios, no de los mandamientos de Dios. Estos creyentes, el Señor se los va a decir, que se arrepientan. Es decir, el arrepentimiento habla de una acción, haz algo. Ahí estaban esos falsos maestros entre ellos, no aceptaban su enseñanza, pero ellos seguían ahí y ellos tenían que haberlos sacado, expulsado de sus filas. Entonces, Balaam es el profeta falso. Balac es el rey pagano que representa a un pueblo pagano. En el libro de Apocalipsis hay un falso profeta que persigue al pueblo de Dios y que ese falso profeta se une con una bestia. A veces ese pueblo es representado por una mujer, por una ramera que se monta en la bestia y hacen guerra contra los santos del Señor. Entonces aquí vemos la historia de Israel, de cómo ese pueblo permitió la herejía, permitió la mala enseñanza. Y aquí había falsos, eso es lo que Pablo llama en sus cartas. Pablo, él decía que él no tenía descanso. Problemas de esto, problemas del otro, problemas con los judíos,
problemas con los gentiles. Los perseguían los gentiles, los perseguían los judíos. Y luego los falsos hermanos. ¿No es eso? Los que Judas dice en su carta antes de aquí de Apocalipsis, estos falsos maestros se han introducido entre ustedes encubiertamente. Judas 1, versículo número 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan porque ellos se habían rendido al imperio, se habían entregado al emperador. Entonces ellos seguían metidos en la iglesia, se metían en las iglesias y le decían a los creyentes fieles: tú rinde culto al emperador, adora a sus ídolos, hombre, no te va a pasar nada, al contrario, salvas tu vida y todavía sigues diciendo que eres cristiano, no hay problema. Por eso a la iglesia de Laodicea le dice: tú no eres frío ni caliente, eres un tibio. Mejor frío o caliente. Tibio no, porque yo te vomito de mi boca. La iglesia más deteriorada era la iglesia de la Odisea, y eso es adelantarnos al texto, pero es para que usted analice el panorama de la condición de la iglesia de aquella época. Satanás había mandado a sus falsos ministros, a sus falsos apóstoles, a las iglesias, diciéndoles: no, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras porque Cristo ya te salvó. Es lo que Judas dice: convierten estos malvados que entran encubiertamente, convierten la gracia del Señor en libertinaje. Échate tus cervecitas, hombre. No, hombre, tú diviértete, no hay problema, Cristo ya te salvó y no hay problema. Eso es convertir la gracia del Señor en libertinaje. Por eso es de que hay personas que no se distingue qué son. No hay distinción, por eso están en la condición de los de la Odisea. No son fríos ni calientes, son tibios. Mejor declárese, dice el Señor. Es lo que el Señor le dice: declárate. O eres un impío que representa el frío, o eres un caliente que representa el creyente. Pero una persona que está en medio, yo lo vomito de mi boca. Dios no tolera las cosas a medias. Y no quería tolerar que estos creyentes, que eran fieles al Señor, amaban al Señor y no negaban al Señor, aun cuando vieron morir a Antipas, que era miembro de esta iglesia, pero no habían hecho nada por sacar a esos falsos de sus filas. No era de que: hermano, por favor, no, fuera, sácalo. Dice: tienes allí esa expresión. Lo que nos habla es que el Señor está demandando una acción firme. Así como fue la acción firme contra Balaam, el falso profeta. ¿Qué pasó con Balaam, el falso profeta? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo terminó? Muerto a espada por el mismo pueblo de Israel. Ahora, escuche esto. Ahora, ¿quién era el rey de los judíos en el primer siglo? Esto no te lo va a decir el futurista. No. Porque el futurista, ellos ven hacia muy lejos. Pero cuando tú lees toda la Biblia, entiendes el panorama completo de las cosas. Estos falsos que están metidos en la iglesia de Pérgamo deberían de ser expulsados por la iglesia. Porque estaban enseñando, sostenían, mantenían, le dice, la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Era la misma enseñanza que estos falsos estaban diciéndole a la gente.
adora al emperador, tú rinde culto, sométete al imperio, no hay problema. O sea, no pasa nada, al contrario. Pero el Señor le dice, no se puede. No se puede. No se puede. Y a veces eso pasa también frecuentemente con nosotros en nuestro tiempo. Ya a veces, a mí me da tristeza de muchas personas porque de repente vienen diciéndome, hermano, mire qué tal cosa creo yo. Y le digo, hermano, ¿eso usted lo oyó aquí en la iglesia? No, yo sé que no. Entonces, ¿por qué lo cree? Porque lo escuché en la radio. Esa es su respuesta de ellos. Porque vivimos en una época donde la gente ya no va a su iglesia. Cuando el diseño de Dios es que el creyente pertenezca a una iglesia local y el creyente verdadero busca una iglesia sana, bíblica. Pero ¿qué ha hecho la persona el día de hoy? Su iglesia o su congregación está en YouTube. Entonces es chistoso que la gente, en lugar de venir y preguntar con su pastor y le diga, hermano, ¿me puede explicar esto en la Biblia? Vengan y digan, no, yo creo tal cosa porque yo oí a fulano. Y como fulano es famoso en YouTube, entonces yo creo lo que dice el fulano. Así no crece uno como creyente, mi hermano. Pero lamentablemente eso es lo que pasa. Entonces la gente hace sus creencias, sus ideas, basados en un personaje que solo lo vieron en una pantalla. Ahora, cuando esas personas tienen problemas en su vida, no van con el de la pantalla. Ahí sí van con su pastor que los ayude. Lo cual me parece a mí hipocresía. Eso se me hace hipócrita a mí. Porque yo le creo, yo escucho lo que él dice, el de la pantalla, pero cuando yo tengo un problema, entonces sí voy con aquel que está ahí, al que veo en carne y hueso. Gracias a Dios por la tecnología, pero nunca el internet y nunca la pantalla debe de ser lo que forme mis principios teológicos y mi vida cristiana. Nunca. Nunca. Entonces, igualmente, nosotros permitimos encubiertamente en nuestras vidas. Por eso, si tú no tienes cuidado con lo que ves, a quién tú escuchas. Hay gente que por no oír una estación secular, que entiendo, la música habla de quién sabe cuántas cosas, entonces voy a poner la estación cristiana que sale aquí en mi área. Pero a veces los predicadores que están ahí, a menos que tú seas una persona firme, con un fundamento sólido, tú distingues. Pero la gran mayoría de la gente no distingue entre el bien y el mal. Todo se les hace igual a ellos. Mire, hermano, mire, a mí me sorprende que haya personas en iglesias que escuchan a Joel Osteen. ¿En serio? Personas en congregaciones bíblicas sanas que escuchan a Joel Osteen. En una conferencia de hermanos reformados, una persona hizo una pregunta y les dijo, en un panel de preguntas y respuestas, les dijo, ¿por qué está mal escuchar a Joel Osteen? Yo he leído todos sus libros y me han bendecido tanto, les dijo. Una persona que ha estado años en una iglesia reformada bíblica, una de las más bíblicas que pueda haber, diciendo, yo he escuchado y escucho y leo los libros de Joel Osteen. Cuando tú oyes eso, te dan ganas de darles unos cuescos a esos. ¿De veras? No distinguimos nada, nos da igual todito. Con que tenga el nombre de pastor, de predicador y que salga, y entre más famoso es, más tiene que estar cierto lo que dice, porque más gente lo escucha. No me digas. Entonces los que tienen la verdad son los musulmanes, porque son la religión más grande del mundo. Alrededor de 1.500 de miembros en todo el mundo. Entonces ellos tienen la verdad, porque está basado en el número o en los números.
Vivimos en un tiempo triste, hermano. Así como vivimos en un tiempo maravilloso donde la palabra de Dios, donde verdadera gente está teniendo hambre por la palabra de Dios, también vivimos en un tiempo cuando permiten a Balaam que nos enseñe a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a vivir como querramos. Pero eso es lo triste. ¿Quién era el rey de los judíos? ¿Cristo? Vaya conmigo rapidito al libro de San Juan, capítulo 19. San Juan 19. San Juan 19. El Señor es capturado por los soldados romanos, entregado por Judas. Y entonces Pilato viene delante del pueblo de Israel y les dice, versículo 14. Versículo 13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado la enlosado, y en hebreo Gábata. Dice, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, o sea, Pilato se dirigió a los judíos, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, les dijo. Escuchen esto, hablando del Señor Jesús. Aquí está su rey, les dijo Pilato a los judíos. Versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Ah? No tenemos más rey que César. ¿Quién era César? El emperador. Por eso el libro de Apocalipsis, en visión, ve a esos judíos unidos y rindiendo culto al César. Son las dos bestias que persiguen y martirizan al pueblo de Dios. Entonces la falsa enseñanza de Balaam era, rinde culto al emperador. Así salvas tu vida. Así es como a veces nos aconsejan aquí en Estados Unidos, ¿verdad? A las personas que no tienen documentos. Mira, cásate con una gringa y arreglas tus papeles. ¿No? Y con tal de obtener el papel, ¿qué hacemos? Pues me caso con la gringa. Y le dicen, bueno, a los 3 meses te divorcias, hombre. Y mira, papeles. ¿No? Solo un ejemplo de lo que a veces hacemos nosotros para obtener cosas a nuestra manera. Pero entonces, el consejo de estos falsos maestros en medio de la iglesia de Pérgamo era, ¿quieres salvar tu vida? ¿Quieres que el imperio no te persiga? Ríndele culto, sométete a ellos, adora al emperador. Por eso el Señor le dice, yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono, pero no has negado mi nombre y no has negado mi fe. Has mantenido, has guardado mi nombre. Es decir, el testimonio, Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor. No como estos judíos al que Pilato les dice, he aquí su rey, les dijo al Señor Jesús antes de crucificarlo. Y les dijeron ellos, fuera, fuera, crucifícale. No tenemos otro rey más que el César.
El pueblo judío se inclinó, se postró ante el imperio romano. Y eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Lo que en el Nuevo Testamento se nos dice en palabras claras, el libro de Apocalipsis nos lo dice en simbolismos. Eso es todo. La unión de dos bestias que persiguen y matan a los santos del Señor y los persiguen y hacen guerra contra ellos. Lo que mismo Daniel había profetizado. Y hará guerra contra los santos y los vencerá. No tenemos otro rey más que el César. Porque a los judíos les pasó lo mismo de Balaam. Únete con ellos y listo. Entonces, era la enseñanza, volviendo al libro de Apocalipsis, la enseñanza de someterse al imperio, someterse a la idolatría pagana que era malvada. El paganismo religioso de Pérgamo era terrible. Por eso, una vez más, el Señor le dice: donde mora Satanás. Ahí se instituye el culto al emperador. Ahí el emperador es proclamado Dios, y así fue por el imperio romano en toda su historia. Entonces, ¿qué? Había otra doctrina que estaban tolerando, versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, quienes también estaban siendo afectados por la enseñanza de los nicolaitas. La iglesia de Éfeso. ¿Pero qué habían hecho la iglesia de Éfeso con la doctrina de los nicolaitas? La habían aborrecido, dice el Señor. A la iglesia de Éfeso le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia fiel porque no toleraba la herejía, no toleraba las malas prácticas. La iglesia de Éfeso era una iglesia sana, doctrinalmente pura, una iglesia sana, moralmente pura, una iglesia santa. La iglesia de Pérgamo es una iglesia fiel al Señor en medio de muerte y persecución, pero no saca de sus filas a los herejes. Y eso es lo que el Señor les reprocha. Estaban permitiendo la doctrina de Balaam y estaban permitiendo la doctrina de los nicolaitas, es decir, a personas que enseñaban esta herejía o que creían en esta enseñanza. Ahora, la diferencia de la doctrina de los nicolaitas es que dijimos en la iglesia de Éfeso que el único registro que tenemos es en el segundo siglo, cuando uno de los padres de la iglesia habla de que estos nicolaitas eran seguidores de Nicolás, uno de los diáconos que son elegidos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ese Nicolás, que era diácono, se pervierte en su doctrina, entonces empieza a enseñar que el pecado no es problema y que tú siendo salvo es lo que enseña Judas. Eran quienes convertían la gracia del Señor en libertinaje. Y este Nicolás crea su propia secta. Ya había miembros de los nicolaitas metidos en la iglesia de Pérgamo, y el Señor le dice: lo estás permitiendo. Así como permites que estén esos que enseñan la doctrina de Balaam, también permites que algunos que enseñan la doctrina de los nicolaitas, las cuales aborrezco, le dice el Señor. Ahora, versículo 16. Dice: por tanto, arrepiéntete. ¿Quién tenía que arrepentirse? Los creyentes de Pérgamo. ¿Cuál era el problema del que se tenían que arrepentir? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el pecado, por llamarlo de una manera? ¿Ah? No es que ellos estaban permitiendo de la idolatría o del culto al imperio, al contrario, mantenían firme el nombre del Señor y daban testimonio. No es que ellos estaban practicando las obras perversas de los nicolaitas. El mal de ellos es que permitían que esas personas siguieran en la iglesia. Entonces, el Señor le dice: arrepiéntete.
pues si no te arrepientes, le dice. O sea, el arrepentimiento demandaba una acción. Eso es lo que el Señor está diciendo. Haz algo. Arrepiéntete pues. Si no, vendré a ti pronto. Ahí tenemos otra vez la palabra vendré pronto. Erchomai tacos. ¿Se recuerda de la palabra tacos? Del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Entonces este libro habla de cosas que iban a suceder pronto. Y que el Señor está diciendo, si tú no te arrepientes, voy a venir pronto. Pero esta venida no es su segunda venida, es su venida en juicio, de lo cual habla este libro. Es lo que él dijo en el capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Ya explicamos ese texto. Ahora, el creyente es llamado a arrepentimiento. ¿Y cómo iban a demostrar ellos que se arrepentían? Sacando, expulsando de sus filas a estos herejes. Pero fíjese, el Señor le dice, si no, yo voy a venir a ti pronto y pelearé no contra la iglesia, porque la iglesia no es el problema. Lo que la iglesia tiene que corregir es sacar a los herejes. La iglesia no está en pecado, la iglesia es fiel al Señor. Le dice el Señor, arrepiéntete, sácalos, porque si tú no lo haces, de todos modos, es como si el Señor estuviera diciendo, de todos modos, decimos allá en Oaxaca, de todos modos, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos, no contra la iglesia. Aquí el Señor no tiene guerra contra su pueblo, a su pueblo lo protege, lo defiende y está con ellos y va a derrotar a sus enemigos. Por eso otra vez, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos. ¿Quiénes son ellos? En el contexto, ¿quiénes son ellos? Los falsos maestros que enseñan la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Vendré y pelearé contra ellos, no contra la iglesia, sino contra ellos. Y voy a pelear ¿con qué? Con la espada de mi boca. ¿Cómo se presentó el Señor a esta iglesia? Como el que tiene la espada de dos filos, aguda, filosa. Porque la espada es para pelear contra los enemigos del Señor. En cada cita de Apocalipsis, cuando habla de la espada del Señor, es contra sus enemigos, no contra su pueblo. Ahora, ¿por qué? Con la espada de mi boca. ¿Por qué? ¿Cómo se destruyó a los judíos que se metieron con las mujeres moabitas por el consejo de Balaam? ¿Cómo los destruyeron a esos judíos rebeldes que se metieron y fornicaron con las mujeres moabitas? ¿Cómo los destruyeron a esos judíos? ¿Cómo? A espada. Números 25, vaya Números 25 rapidito conmigo. Verso 1. Números 25, verso 1. Moraba, o sea, habitaba, otra vez el término morar. Moraba Israel en Sitín. Y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, es decir, esas mujeres moabitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? En enseñar a Balac
a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a fornicar. Aquí está el evento. Aquí está el evento histórico del que hace cita el libro de Apocalipsis del Señor para hablar a los creyentes de Pérgamo, versículo 3. Así acudió el pueblo a Balpeor, que era el dios de los moabitas, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, o sea, es decir, a los líderes, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, todos estos principales que se metieron con las mujeres moabitas y que lideraron este pecado, los vas a ahorcar delante de mí para que mi ira se aparte del campamento. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Balpeor, que era el culto, el dios de los moabitas. He aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. O sea, entró bien campante con su muchachita, ¿verdad? Vino al pueblo y les presento a esta hermosa. Por eso es de que el cristiano, el joven y la muchacha cristiana, cuando anda con un impío, un inconverso, es una desobediencia total al Señor. Dios aborrece eso. Pero nosotros lo toleramos. Ah, mire, es un buen muchacho, no toma, no fuma. Le digo que yo no sé dónde estamos nosotros. Mire, es una buena muchacha, mire qué ojos los que tiene, hermano. Mis nietos van a salir re bonitos, hermano, si se casa con esa muchacha. Pero es inconversa. Que usted no entiende. Que no se puede unir el creyente con el incrédulo. Que usted no entiende. Pero nosotros los padres lo toleramos. Y hasta nos sentimos orgullosos de ello. Pero aquí no había tintas, a medias tintas. Moisés le dijo: tomen cada uno. Entonces este varón de Israel entró con una madianita, dice, y la trajo a sus hermanos. A ojos de Moisés, o sea, tan descarado que hasta delante de Moisés la pasó a la muchacha. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban, mientras estos lamentaban el sufrimiento por el pecado del pueblo, este descarado venía con su noviecita. Dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines. Ahora aquí viene el punto de la espada. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, o sea, una espada larga. Tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, o sea, el que fue y mató a este judío y a esta muchacha moabita, la traspasó con su espada. ¿Qué dijo Dios de él? ¿Se enojó Dios? No. Fines, hijo de Eleazar, le dijo Dios a Moisés, hijo de Aarón, hijo del sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no me he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces lo que Fines hizo por celo al Señor es lo que el Señor promete hacer contra los enemigos de la iglesia. Yo voy a venir y pelear contra ellos con la espada de mi boca, con mi palabra. Los voy a destruir. ¿Se da cuenta la figura? ¿Entiende el simbolismo? En el libro de Apocalipsis no es Fines, es Jesucristo, el sumo sacerdote que va a traspasar a sus enemigos. Y eso es lo que vamos a ver a través del libro de Apocalipsis. Que ese viene montado en un caballo blanco para destruir a sus enemigos. Ahora, 17.
Apocalipsis 2:17, el final. Ahora viene la promesa del Señor al creyente de Pérgamo, a los creyentes de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué les promete el Señor al vencedor? A los creyentes de Éfeso, a los vencedores, ¿qué les prometió? Yo les voy a dar a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué significa? La vida eterna. Lo que perdió el hombre en el huerto de Edén por su pecado, en Cristo lo recuperamos, que es la vida eterna, el árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna le promete que aunque pase por la muerte el creyente de Esmirna, ¿qué le dice? No te afectará la segunda muerte, la condenación eterna, porque yo te salvé. A esta iglesia le dice, yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dos cosas que el Señor promete. A los que ya son salvos, dése cuenta que en el libro de Apocalipsis no hay duda, como en todo el Nuevo Testamento, de que un creyente pueda perder su salvación. Lo que se le da es promesa. Se le está prometiendo en símbolos lo que el creyente ya posee. En símbolos como el comer del árbol de la vida, que es Cristo mismo, la vida eterna. En símbolos, la muerte segunda no te va a afectar porque tú eres salvo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. En símbolos, yo le voy a dar a comer del maná escondido. El maná escondido. ¿Se recuerda del maná? ¿A quién se le dio a comer maná? Otra vez, ¿cuál es la historia? La peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Sigue con el mismo ejemplo. Sigue con el mismo ejemplo. El pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, le dijo al Señor, voy a hacer descender pan del cielo. Cada judío, según sus miembros de cada casa, van a salir por la mañana a recoger el maná. Van a tomar lo suficiente para cada persona para comer ese día, no van a guardar para el otro día porque se va a echar a perder, se van a hacer gusanos. Cada día tienen que salir por él. Y van a tomar un gomer por persona. Un gomer era la medida que en nuestro equivalente serían como 2 litros por persona, que le iba a alcanzar para comer todo el día. Pero aquí dice el maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? Si el que se le daba al pueblo de Israel caía todas las mañanas y estaba a los ojos de todos. ¿Cuál era el maná escondido? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice yo le daré del maná escondido? A él mismo, pero vamos primero al simbolismo. El maná escondido es el que Dios le ordenó a Moisés que recogiera en un frasco maná y lo pusiera dentro del arca del pacto. Y ese no lo podía tocar nadie. Eso lo tenemos en Éxodo. Vamos rapidito al libro de Éxodo. Éxodo 16. Éxodo 16, verso 32. Dice, y dijo a Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llena un gomer, ¿verdad? Un gomer, una medida de aproximadamente 2 litros, 2.2 litros de comida, de maná. Llena un gomer de él y guárdalo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan, es decir, la razón de que el Señor le pidió a Moisés que guardara maná era para que las generaciones futuras del pueblo de Dios vieran
lo que comieron sus antepasados. Pero este maná nadie lo podía tocar. Por eso el Señor dice del maná escondido, porque iba a estar en el arca del pacto y ahí nadie lo podía tocar. El único que entraba era el sumo sacerdote una vez al año. Dice, guárdalo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Ahora, ese es el maná escondido, el que el Señor promete dar al vencedor de la iglesia de Pérgamo. Pregunta ahora, ¿qué significa el maná escondido? Nuestro Señor Jesucristo mismo, porque Él es el verdadero maná que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná, les dijo el Señor a los judíos, y murieron. Pero el que come del Hijo del Hombre no morirá jamás. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El maná escondido es la vida eterna que se nos otorga por creer en Cristo, que solo tienen acceso a aquellos que creen en Él. Eso significa el maná escondido. Ahí en San Juan 6 el Señor se lo dijo a los judíos que no creían en Él. San Juan 6, versículo 48. 6:48. Dice, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿por qué les habla del pan de vida? Porque les está hablando de ese maná que comieron sus antepasados en el desierto. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Otra vez, es la vida eterna lo que se promete en simbolismo. Así como a la iglesia de Éfeso se le dice, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, es la vida eterna. Así como a la iglesia de Esmirna se le dice, la segunda muerte no te va a afectar a ti. ¿Por qué? Porque ya eran salvos, entonces no hay condenación para el que está en Cristo. Ahora a la iglesia de Pérgamo le dice, yo te voy a dar del maná escondido. Y Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, es decir, su cuerpo que iba a entregar por, como dijimos en la cena, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, que no estaba hablando de canibalismo, sino un simbolismo de creer. Dice, y bebéis su sangre, no estaba hablando de vampiros y de que chupan sangre. Dice, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ¿quién es el maná escondido? Cristo mismo. ¿Y qué obtenemos por Cristo? La vida eterna. Esa es la promesa para el que ya es salvo. No, a ver si eres salvo. No, porque ya eres salvo. Yo te voy a dar del maná escondido. En segundo lugar, le voy a dar una piedrecita blanca. Volvemos a Apocalipsis. Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces nosotros llegamos a esto y decimos, el Señor nos va a dar una piedrecita blanca cuando lleguemos al cielo. Otra vez, simbolismo. ¿A qué hace referencia la piedrecita blanca? ¿Qué iba a estar en la piedrecita blanca? Su nombre nuevo de cada creyente escrito. ¿Cuál es el fondo, el trasfondo histórico de este ejemplo?
¿O cuál es la alusión al simbolismo? ¿Quién en sus vestiduras tenía piedras en su vestidura? El sumo sacerdote. En la vestidura del sumo sacerdote, el Señor le pidió a Moisés que tomaran 2 piedras de onice, que eran piedras blancas, hermosas. Y esas piedras iban a estar pegadas al pectoral, a las dos sombreras del pectoral de la vestidura del sumo sacerdote. Y en cada piedra, una de un lado y otra de otro, en una piedra iban a ir 6 nombres de 6 de las tribus de Israel, y en la otra piedra otros 6 de las 12 tribus. ¿Qué significa eso? La totalidad del pueblo de Dios, de los que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces ahora es como si el Señor estuviera diciendo, tu nombre, ahora tu nombre personal, un nombre nuevo que habla del nuevo nacimiento, de la nueva creación, de ser una nueva criatura en Cristo. Tú tienes tu piedrecita individual, porque tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Tú perteneces a mi pueblo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis vamos a ver a las 12 tribus de Israel en varios pasajes de Apocalipsis. Y vamos a ver a la multitud de toda lengua y de todo pueblo. Vamos a ver que la ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es la iglesia, tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los apóstoles. En total son todo el pueblo de Dios en simbolismos. Pero a ti individualmente, dice el Señor, yo te conozco por nombre y te daré un nombre nuevo porque tú eres de mi pueblo. Así como el sumo sacerdote, cuando ministraba en el templo, se ponía esa vestidura hermosa, esas piedras eran las que brillaban aquí en los hombros del sumo sacerdote, y los 6 nombres de 12 tribus, 6 nombres de las 12 tribus, estaba diciendo, estos pertenecen y sus descendientes al pueblo de Dios. Pues ahora ya no hay judío, ya no hay griego, somos uno en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. Tienes un nombre nuevo, se habla del nombre nuevo. ¿Por qué el nombre nuevo? ¿Qué hacía Dios cuando le cambiaba el nombre a una persona? El nombre se lo cambiaba basado en el cambio de vida que Dios producía en esa persona. ¿Sí? Pues a nosotros ha cambiado nuestra vida, ¿no? Somos una nueva criatura, entonces eso significa el nombre nuevo. Porque usted se preocupa y dice, ay, ¿cómo me iré a llamar en el cielo? En simbolismo habla de su nueva vida en Cristo. Usted es una nueva criatura en Cristo, ¿sí o no? Aunque usted se siga llamando la Guadalupe, me van a colgar en el internet. Aunque usted le hayan puesto el nombre de la santa patrona de su pueblo y usted dice, hermano, odio mi nombre. No se preocupe. No importa el nombre que tiene, lo que importa es el corazón nuevo que usted tiene. ¿Ven? Una piedrecita blanca donde estará su nombre grabado. Tenía que estar grabado como un sello, le dijo Moisés al Señor a Moisés, como un sello. Y por eso en el libro de Apocalipsis vamos a ver que el pueblo de Dios y los siervos del Señor son sellados en la frente con el nombre de Dios. Entonces algunos piensan de que es un sello literal. Otra vez, simbolismos. Eso nos habla de pertenecer al pueblo del pacto, del nuevo pacto. ¿Sí? Oremos, hermanos. Que ya los veo como que me ven con cara de maná. Solo que no soy tan dulce como el maná. Oremos, Padre, gracias por tu palabra.